una mochila rosa, una llave escondida y una nota infantil cosida en el forro, esperando ser encontrada durante 7 años. Roberto Vázquez solo esperaba polvo y papeles viejos cuando abrió la caja de recuerdos de su hija. Pero lo que descubrió cambiaría todo lo que creía saber sobre la desaparición de Paloma. Esta historia no comienza con un grito, comienza con un silencio y con una verdad oculta que jamás imaginó. Si te gustan las historias reales, llenas de misterio, esperanza y justicia, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Vamos a comenzar. Introducción. La mochila en la caja, 7 años. Ese fue el tiempo que pasó desde que Paloma desapareció. 7 años de dolor, de silencio, de noches interminables sin respuestas. Roberto estaba en su habitación ordenando una caja con pertenencias viejas. Su esposa Carmen por fin había accedido a donar algunas cosas a la iglesia local. En el fondo de la caja, entre cuadernos mojados y juguetes rotos, apareció una mochila rosa, doblada, dura por el paso del tiempo, todavía con manchas de humedad. Era de Paloma. La abrió. Entre hojas arrugadas y lápices rotos, notó algo extraño. Una parte del fondo de la mochila se sentía más gruesa, como si escondiera algo. Roberto tomó unas tijeras y con mucho cuidado cortó la costura inferior. Dentro, envuelta en plástico, había una llave dorada, con un número grabado, Dünner 47, y junto a ella una pequeña nota doblada. Papá, si encuentras esto, busca en la sacristía. P. Parte 1. Una nota. Desde el pasado. Roberto giró la llave entre sus dedos. Jamás la había visto antes, y no correspondía a ninguna cerradura de su casa. Pero la letra... Él conocía esa letra. Era de Paloma. Tenía solo 8 años cuando desapareció, y él le había ayudado con tantas tareas que esa caligrafía le resultaba inconfundible. Corrió escaleras abajo. Carmen, tienes que ver esto. Ella estaba en la cocina lavando platos. Cuando vio la llave y la nota, dejó caer el plato. Se hizo pedazos en el suelo. ¿De dónde sacaste eso? De su mochila. Estaba cosido en el forro. Carmen temblaba. Es su letra. Dios mío. Es Paloma. Ambos miraron la llave. La sacristía. Eso decía la nota. Un recuerdo reaparece. Paloma había estado asistiendo a clases de catecismo en la iglesia de San Miguel antes de desaparecer. Le encantaban. Iba 3 veces por semana. Adoraba al Padre Santos, un sacerdote joven amable con carisma. Todos los niños lo querían. ¿Recuerdas si alguna vez mencionó haber escondido algo en la iglesia?, preguntó Roberto. Carmen negó, pero recuerdo que en las últimas semanas estaba diferente, más callada. Cuando le preguntaba sobre sus clases, solo decía, «Estoy aprendiendo secretos importantes». En ese momento no le dieron importancia, pero ahora esas palabras dolían y sonaban como una advertencia que nadie supo entender. La sacristía fueron directo a la iglesia. San Miguel seguía igual, imponente. El sol del mediodía iluminaba sus muros de piedra. Adentro la misa estaba terminando. El Padre Santos estaba en el altar. 7 años después su rostro apenas había cambiado. Después de la misa, Roberto se acercó. «Padre, necesitamos hablar con usted. Se trata de Paloma». El rostro del sacerdote se tensó. Un gesto sutil, pero Roberto lo notó. Había aprendido a leer las reacciones. Encontramos una nota y una llave. Estaban escondidas en su mochila. La nota dice que busquemos en la sacristía. El padre miró hacia la puerta de la sacristía por un instante. «Pueden buscar si quieren», dijo, «pero no hay nada ahí que requiera una llave así». Una habitación que ocultaba demasiado poco. La sacristía era pequeña. 2 armarios de madera, estantes, libros religiosos, algunas cajas. Buscaron durante más de 1 hora. Revisaron cada rincón. No había ninguna cerradura compatible. Nada que se relacionara con el número 247. Y sin embargo, Roberto sintió que el sacerdote no decía toda la verdad. Algo en su mirada, en su tono,
Él no era el mismo hombre que los había consolado 7 años atrás. Ahora parecía contener algo. Una noche sin sueño. Esa noche Roberto no pudo dormir. Se quedó mirando la llave durante horas. ¿Qué tipo de llave era esa? ¿Por qué Paloma la escondió? ¿Por qué escribió que buscaran en la sacristía? Buscó información en Internet y encontró que llaves similares se usaban para cajas de seguridad, casilleros privados, archivos confidenciales. Paloma tenía solo 8 años. No tenía acceso a ninguna de esas cosas, a menos que hubiera encontrado algo que no debía ver. Un regreso a la comisaría. Al día siguiente a primera hora, Roberto Vázquez estaba en la estación de policía de San Miguel. Llevaba consigo 2 cosas: la llave dorada y la nota firmada por su hija desaparecida. El inspector Alejandro Morales, un hombre de rostro cansado y experiencia grabada en las arrugas de sus ojos, lo recibió con curiosidad. «Roberto, hace años que no te veía. Encontré algo que puede cambiarlo todo». Morales observó la llave y la nota con atención. «¿Dónde la encontraste?» «Cosida dentro de la mochila de Paloma. Estaba escondida, como si supiera que algún día alguien la encontraría». Una letra inconfundible. Morales leyó la nota varias veces. Era simple, corta, pero su significado era enorme. «Papá, si encuentras esto, busca en la sacristía. P. ¿Estás seguro de que es su letra absolutamente? Le ayudé con tareas durante años. Es su caligrafía». El inspector se quedó en silencio. Luego abrió un viejo archivo. El caso Vázquez. Polvoriento, con páginas amarillentas, fotos, testimonios. Ninguna respuesta. Volviendo a los hechos. El 15 de agosto de 1999 comenzó. Morales Paloma desapareció entre las 6:30 y 7 de la tarde. Su madre estaba preparando la cena. Tú estabas en el trabajo. No hubo testigos. No hubo señales de lucha. La puerta del patio estaba abierta como siempre recordó Roberto. La policía peinó el desierto, entrevistó a vecinos, revisó antecedentes de empleados de la iglesia. Pero nunca hubo pistas reales. El caso fue archivado. Hasta ahora. Morales sostuvo la llave. Este número 247 no parece algo común. ¿Has pensado en qué podría abrir? He investigado. Es del tipo que se usa en archivos confidenciales o cajas de seguridad. Paloma no tenía acceso a eso, a menos que lo encontrara en otro lugar, como la iglesia. Reaparece la iglesia de San Miguel. Morales decidió actuar. Acompañó personalmente a Roberto y Carmen a la iglesia. El padre Santos los recibió con una sonrisa tensa. «Inspector Morales, qué sorpresa. Padre, necesitamos revisar de nuevo la sacristía. Esta vez con más cuidado». El sacerdote asintió, pero su voz sonaba más formal que cálida. Entraron. Revisaron los armarios, los cajones, las cajas de objetos litúrgicos. Nada tenía una cerradura compatible con la llave dorada, hasta que Morales notó algo. Una puerta desconocida. Detrás de un estante semioculta por un cortinaje, había una puerta de madera más antigua, con una cerradura polvorienta. Sobre ella, en números diminutos, se leía 247. Roberto sintió que el corazón se le detenía. Morales introdujo la llave. Giró. ¡Clic! La puerta se abrió. Dentro una pequeña sala, oscura, llena de cajas viejas, libros y un escritorio. El cajón sellado. Había un escritorio de madera maciza cubierto de polvo. 3 cajones. 2 de ellos se abrían con facilidad. El tercero estaba cerrado, y en la cerradura grabado 247. Morales volvió a insertar la llave. ¡Clic! Dentro del cajón encontraron una caja de zapatos vieja, sobres manila sellados, un cuaderno cubierto de cuero agrietado, primeras revelaciones. Abrieron la caja. Fotografías, niños en clases de catecismo. Paloma aparecía en varias, pero algo en las imágenes era extraño.
En una de ellas, un hombre mayor, no el Padre Santos, tenía sus manos sobre los hombros de un niño. La expresión del niño era de incomodidad, y la de Paloma no era la de una niña feliz. Era seria, inquieta, como si supiera que algo estaba mal. Morales preguntó: «¿Quién es este hombre?». El Padre Santos miró nervioso. «Creo que es el Padre Tomás Hernández, mi predecesor». Una luz sobre el pasado. El nombre no estaba en el expediente original. El Padre Hernández había sido transferido antes de la desaparición de Paloma, y según la diócesis, había dejado el sacerdocio poco tiempo después. ¿Por qué? ¿Y por qué esas fotos estaban escondidas? ¿Por qué Paloma dejó la llave? ¿Qué había visto? Morales se giró hacia el Padre Santos. «Padre, ¿qué sabe realmente del Padre Hernández?». La respuesta del sacerdote fue corta, pero su mirada escondía más que palabras. Un silencio que grita. Las fotografías encontradas en el cajón no eran simples recuerdos de clases religiosas. Morales y Roberto las revisaron una por una. Niños en actitud tensa, algunos con ojos vidriosos, otros claramente incómodos. Había algo profundamente perturbador en esas imágenes, y en el centro de muchas de ellas el mismo rostro, el Padre Tomás Hernández, un nombre que apenas figuraba en el expediente original. Había sido párroco en San Miguel hasta finales de 1997, luego transferido sin explicación pública. La lista de los niños. En uno de los sobres Manila Morales encontró una lista escrita a mano. Nombres, edades y pequeñas anotaciones. Ana G., muy receptiva. Diego R., retraído, necesita refuerzo. Paloma Vito, curiosa, inteligente. Riesgo potencial. Riesgo para quien pensó Morales. Ese tipo de lenguaje no era el que se usaba en notas académicas. Eran observaciones sobre comportamiento y, posiblemente, control. Diego rompe el silencio. Morales decidió contactar a uno de los nombres de la lista, Diego Rodríguez. Ahora tenía 15 años. Con la autorización de sus padres, lo entrevistó en la comisaría. «¿Recuerdas algo sobre el Padre Hernández?». Diego dudó. Luego bajó la mirada. Él decía que algunos niños éramos especiales, que teníamos que aprender cosas que los demás no sabrían nunca. ¿Qué tipo de cosas? Al principio eran solo charlas, luego juegos secretos. Diego respiró hondo. Paloma no quería jugar. Ella decía que algo estaba mal, y un día me dijo que había encontrado pruebas. La primera confesión. Diego explicó que según Paloma, el Padre Hernández guardaba fotos y notas en un lugar oculto, y que ella había tomado algunas. Me dijo que si algo le pasaba, alguien encontraría una llave. Morales le mostró la llave 2947. Diego asintió. «Es esa». La escondió en su mochila para asegurarse de que nadie pudiera destruir lo que había encontrado. Ana también recuerda. Ana González, otra niña de la lista, también accedió a hablar. Paloma me dijo que tenía miedo. Dijo que el Padre Hernández la había amenazado. Le dijo que si hablaba, su familia pagaría las consecuencias. Ana bajó la voz, pero ella era valiente. Me dijo que iba a hacer lo correcto, aunque le costara todo. Todas las piezas entran en juego, Morales. Ahora tenía fotografías comprometedoras, notas con nombres de niños, testimonios consistentes y la prueba física, la llave escondida por Paloma. Todo apuntaba a un patrón de abuso sistemático y a un encubrimiento deliberado, pero faltaba una pieza clave. ¿Dónde estaba Paloma? ¿Había sido silenciada? ¿Estaba viva? ¿O se había convertido en un mártir de su propia valentía? Una pista, desde la diócesis. La investigación llevó a Morales a contactar a la diócesis regional. Solicitó el expediente del Padre Tomás Hernández. La respuesta fue evasiva al principio, pero tras presión legal, revelaron que el sacerdote había sido transferido a otra parroquia y luego retirado por motivos personales. Nadie confirmó si estaba vivo, ni dónde residía actualmente. Y si Paloma había descubierto algo tan grave,
¿Que su desaparición no fue un accidente? El padre Santos en la mira, Morales volvió a visitar al padre Santos. Esta vez fue directo. ¿Sabía usted lo que estaba ocurriendo aquí antes de su llegada? El sacerdote guardó silencio por un largo momento. Luego respondió: escuché rumores. Algunos niños se negaban a asistir a catecismo. Otros lloraban sin razón aparente. Yo reporté mis sospechas a la diócesis, pero me dijeron que ya todo estaba bajo control. Y nunca buscó pruebas. Tenía miedo. Era un sacerdote joven nuevo en la comunidad. Acusar a mi predecesor sin evidencia podría haber destruido mi ministerio. Una llamada inesperada. 2 días después de la entrevista con el padre Santos, el inspector Morales recibió una llamada de un contacto dentro del sistema médico regional. Había revisado discretamente los registros de derivaciones médicas hechas por el padre Tomás Hernández y encontró algo. Una remisión hecha en agosto de 1999, justo 3 días después de la desaparición de Paloma. Destino: Casa Esperanza, una institución psiquiátrica para menores, ubicada en las afueras de Guadalajara. Un viaje contra el tiempo. Morales, acompañado por Roberto Vázquez, viajó personalmente hasta la institución. Querían asegurarse. No querían falsas esperanzas. Al llegar fueron recibidos por la directora médica, la doctora Patricia Mendoza. Cuando Morales mostró una fotografía de Paloma a los 8 años, la doctora se quedó en silencio. Sí, creo que está aquí. Su nombre ya no era Paloma. La joven ahora tenía 15 años. En los registros del centro figuraba como María Herrera. Había sido admitida por recomendación médica, bajo la custodia de un tío legal, el doctor Esteban Herrera. Pero Paloma no tenía ningún tío, y mucho menos con ese apellido. Morales sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El encuentro. Roberto y Carmen entraron lentamente a la sala donde la adolescente estaba sentada, mirando por la ventana. Había crecido. Su rostro conservaba la misma expresión serena de su niñez, pero sus ojos parecían perdidos. Cuando los vio, no los reconoció. ¿Nos conoces, Paloma?, preguntó Carmen suavemente. La joven dudó. Soy Paloma. Sí, mi amor. Eres nuestra hija, y nunca dejamos de buscarte. La verdad se destapa. Paloma había llegado a Casa Esperanza en 1999, silenciosa, en estado de shock, sin hablar. Según los registros, con amnesia disociativa provocada por trauma severo. El doctor Herrera había explicado que era huérfana, y durante 7 años nadie cuestionó la historia. La medicaron, la mantuvieron aislada, y nunca se le permitió hablar del pasado. Recuerdos borrados o ocultos. Durante las semanas siguientes, la psicóloga del centro, la doctora Laura Vega, comenzó sesiones de terapia con Paloma, y poco a poco los fragmentos comenzaron a surgir. Recuerdo una mochila, una llave, y un secreto que no debía decirle a nadie. Aún no tenía todos los recuerdos, pero comenzaban a regresar. La fuga del hombre clave. Mientras tanto, Morales ordenó la búsqueda inmediata del doctor Herrera. Pero ya era tarde. Había huido la noche anterior. Dejó una carta sin firmar en su habitación de hotel en Ciudad de México. No quise que esto llegara tan lejos. Solo quería proteger, pero fallé. Un archivo escondido. En una revisión urgente de su antigua clínica, la policía encontró una carpeta con el nombre Paloma Vázquez. Notas médicas falsas, tratamientos psiquiátricos no autorizados y una observación escrita a mano. Posee evidencia. No entregarla. Situación crítica. Consultar con TH. TH, Tomás Hernández. La red estaba clara y ya no quedaban dudas. Paloma estaba viva y había sido silenciada. Pero su plan había funcionado. La llave, la nota. Todo había sido diseñado por una niña de 8 años para asegurar que algún día la verdad saldría a la luz. La confesión. El inspector Morales recibió una llamada desde la Policía Nacional de Guatemala. El doctor Esteban Herrera
Había sido localizado en un pequeño hospital rural. Había intentado quitarse la vida. Falló. Y ahora pedía hablar con un solo hombre, el inspector Alejandro Morales. Morales tomó el primer vuelo. Se sentó frente a Herrera, esposado a la cama débil, demacrado. Activó su grabadora y preguntó: «Doctor, ¿qué le hizo a Paloma?». Palabras que lo cambiaron todo. Herrera confesó todo. Dijo que Paloma había descubierto fotografías y documentos sobre los abusos del padre Hernández. Dijo que lo amenazó con entregarlos a la policía. Y entonces la engañó. Le dije que la ayudaría, que podíamos exponer al padre juntos. La cité en mi clínica. Y cuando llegó, la drogué. Paloma quedó inconsciente. Herrera destruyó las pruebas. Y la internó en Casa Esperanza con documentos falsos. Les dije que era mi sobrina, huérfana y traumatizada. Durante 7 años se aseguró de mantenerla sedada y desorientada. Cada vez que comenzaba a recordar, aumentaba su medicación. Tenía miedo. Tenía miedo de que hablara. La verdad sale a la luz. La confesión de Herrera fue suficiente para su extradición inmediata a México. Fue acusado formalmente de secuestro agravado, obstrucción de la justicia, encubrimiento de abuso infantil, suplantación de identidad, práctica médica fraudulenta y, sobre todo, de haber robado 7 años de la vida de una niña. El encuentro final. Meses después. Paloma, ya con más recuerdos recuperados, decidió testificar. Frente al tribunal, frente a su secuestrador, mirándolo directamente a los ojos, dijo: «Usted pensó que podía silenciarme, pero no pudo. Hoy uso mi voz, y mi voz es más fuerte que su miedo». Herrera rompió en llanto, pero ya era tarde. El juez dictó sentencia: 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Reconstruir lo perdido. Paloma volvió a casa. Al principio los recuerdos venían como relámpagos: su habitación, su perro, la canción que Carmen le cantaba antes de dormir. Poco a poco su identidad se reconstruyó. Volvió a la escuela primero de forma adaptada. Inició terapia intensiva. Y meses después, publicó su primer libro, Voces en el silencio, un testimonio de su historia y una guía para niños y familias enfrentando el trauma. Un legado que inspira. Hoy, Paloma Vázquez dirige un centro de apoyo para niños víctimas de abuso. Cada año ayuda a cientos de menores a recuperar su voz. En la iglesia de San Miguel, donde todo comenzó, hay una placa que dice: «En memoria de quienes callaron por miedo y en honor a los que hablaron por la verdad». Cierre. Esta no fue solo una historia de una desaparición. Fue la historia de una niña que nunca dejó de luchar, incluso cuando nadie la escuchaba. Una niña que dejó una llave escondida. Una niña que se convirtió en una mujer y en un símbolo de esperanza. Gracias por ver. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirla. Porque mientras más personas escuchen estas voces, menos niños tendrán que guardar silencio.